Doctor, se ve la diapositiva históricos. Nos dice con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, con el Decreto Ley 21673 se crea el CENSICO. Bueno, su vida institucional inicia pues el 26 de octubre de 1976, pues con su primera instalación del Consejo Directivo Nacional presidido por el ingeniero Jorge Cáceres Lizarzaburu. Constituye como ingreso en la ¿Le puede decir? el total de aportes el 5 por mil sobre el monto de las facturas al cliente por las empresas constructoras. Pero ahora en la actualidad, en 96, ahora es el 0.2%. Ahora vamos a ver qué es el CENSICO. Bueno, es una institución pública descentralizada, sin fin de lucro, que tiene como finalidad formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles. Así también a la investigación del trabajo tecnológico vinculado en los problemas de la vivienda y de la edificación. Bueno, muchos entenderán que construcción significa solamente construir casas, la contribución al CENSICO son las personas jurídicas y naturales que construyan para sí o para terceros dentro de la actividad comprendida en la gran división de la SIU, sección F, revisión cuarta. ¿Qué nos quiere decir esto? Las cuales nos vamos a mencionar quiénes son, ¿no? Preparación de terreno. En la preparación de terreno están todas las empresas que se dedican para poder construir un estadio, una casa, hay que preparar el terreno, ¿no? Entonces las empresas que se dedican a eso o personas que se dedican a eso van a pagar la contribución al CENSICO. Construcción de edificios completos y de partes de edificios. Nos dice que la construcción de edificios, muchos entenderemos solamente de edificios que son casas de 20 pisos, etcétera, ¿no? Pero aquí también entra, por ejemplo, la construcción o la edificación de los estadios, también entra la edificación de las iglesias y todo eso, ¿no? Obras de ingeniería civil. Las obras de ingeniería civil básicamente se refiere a la construcción de carreteras, de puentes, por ejemplo, también de ferrocarriles y todo eso, ¿no? También tenemos el acondicionamiento de edificios, terminación de edificios, alquileres de equipo de construcción y demolición dotadas. Alquileres de equipos de construcción. Hay empresas que se dedican a alquilar equipos de construcción, simplemente como por ejemplo pueden ser Volvos, tractores, todo lo que se refiere a construcción, ¿no? Y la demolición dotada de operarios. Por ejemplo, para que tú hagas tu casa, digamos, compras una casa hecha que no es a tu favor o que no te gusta, entonces puedes demolerlo y puedes construir otra casa, ¿no? Aquí, ¿cómo saber si yo soy sujeto pasivo de la contribución al CENSICO? Aquí, el sujeto pasivo va a ir a la SUNAT cuando tramita su RUC. En ahí la SUNAT le va a preguntarle a qué se va a dedicarse y según a eso, la SUNAT lo va a clasificar o la SUNAT lo va a clasificar, ¿no? Porque es una ente recaudadora juntamente con el CENSICO van a trabajar. Y si es una empresa, pues si es una persona jurídica, pues la persona jurídica al momento de presentar va a leer la SUNAT su objetivo de la empresa, cuál es el objetivo, entonces ahí lo va a clasificar y aquí lo va a remitir al CENSICO, a la institución del CENSICO. Y el CENSICO ya también va a emitir un comunicado aquí a
a la persona y le va a decir que usted se dedica a construcción, por lo tanto tiene que pagar la contribución, o le va a notificar a la empresa o a la persona natural. Base imponible. La base imponible se determina por el total de los ingresos percibidos o facturados al cliente, ya sean por conceptos materiales, mano de obra, gastos en general, utilidades o cualquier otro elemento. Aquí tasa de aplicación. El aporte al CENCICO es el 0,2% de los ingresos percibidos o facturados, pues la tasa de aplicación al valor de la venta de los ingresos facturados a los clientes por los bienes y servicios clasificados en la SIU Construcción, que es la sección F, revisión cuarta. Pues esta tasa se aplica antes del IGB. Digamos, ¿no? Una persona gana en el mes de febrero 15,000 o tantos, se saca el 2% al momento de que le van a pagarle el cliente o al momento de facturarlo, ¿no? En aquí, si digamos en febrero yo no trabajo y en marzo tengo que pagar porque es mensual el pago, pues a mí no me pueden cobrar porque no he trabajado. Para eso existe la declaración jurada anual. En ahí voy a decir que ese mes no he trabajado, por lo tanto no puedo aportar el 0,2%. Nacimiento de la obligación tributaria. Nos dice la obligación tributaria de la contribución al CENCICO, nace o se origina con la fecha que se emite el comprobante de pago o la fecha que se perciben los ingresos. Cualquiera de los dos que ocurra primero, ¿no? Fecha de vencimiento para el pago. En la fecha de vencimiento para el pago, según el cronograma de pagos de obligación, es mensual, que determina la SUNAT. Para ello, tomaremos en cuenta el último dígito del RUC. Exigibilidad de pago de la contribución al CENCICO. El pago de exigibilidad será a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, que lo dispuso el cronograma de pagos, la SUNAT. Lugares de pago. Bueno, podemos pagar en Banco de la Nación o banco privada afiliada a la cadena de recaudación de la SUNAT. Pues aquí se recomienda utilizar guías de pagos tributarios, que la SUNAT tiene el formulario, ¿no? Para que no haya errores con la consignación de los datos. El código tributario. Para pago de la contribución del CENCICO se utiliza el código tributario, que el texto único ordenado del código tributario, el decreto supremo 133, nos dice que la contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. ¿Qué nos quiere decir? Que todo lo que tiene que ver con tributo, todo lo que estipula el código tributario del tributo, también ahí adentro se considera la contribución. Por lo tanto, digamos, para poder yo sacar, por ejemplo, la tasa y todo eso, o para conocer yo mis derechos de contribuyente y todo eso, pues recurro al código tributario para que no tenga duda, nada por el estilo. Tal vez me están cobrando o estoy sacando mal la tasa, el cálculo de la tasa, ¿no? Y todo eso nos apoya el código tributario. Declaración jurada anual. Pues esta declaración jurada anual se hace, o sea, las personas naturales y jurídicas que desarrollan la actividad de construcción están obligadas a presentar esta declaración al CENCICO, pues en ella tienen que registrar el monto de las obras que han iniciado en su ejecución en el periodo a declarar y las bases imponibles grabadas con la contribución al CENCICO del ejercicio a declarar. Esto, si no cumples con declarar, pues la sanción es el 30% de la UIT a los contribuyentes de la tabla 1 y el 15% de la UIT a los contribuyentes de la tabla 2. Y está estipulado en el artículo 176 del Código Tributario, que es el numeral 2. Pues antes la declaración jurada se hacía directamente, personalmente, yendo
a la institución de Censico, ahora se hace pues por vía virtual, se puede decir, ¿no? Se puede enviar por computadoras, en cabina de internet, donde tal vez estás trabajando, puedes enviarlo las 24 horas del día. Esto para que no gastes o sea, yendo tu tiempo, o puede ser también en transporte y todo eso, ¿no? Fines de la contribución al Censico. ¿Con qué fin contribuye? O sea, ¿qué fin tiene la contribución al Censico? Pues este fin es financiar la formación, la capacitación integral, la calificación y certificación profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles, y también realizar investigaciones y estudios necesarios para poder atender a sus fines. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Censico hizo un estudio, ¿no? Del suelo en Ica, ya que Ica es una zona sísmica, entonces tienen que hacer un estudio muy detenido, un estudio especial para construir ahí casas. No va a ser lo mismo que en otros lugares, ¿no? Por eso esos estudios para financiarse tienen el ingreso de la contribución al Censico. Sanciones que tiene el incumplimiento de contribuir al Censico. Nos dice que son dos obligaciones sustanciales y las obligaciones formales. El pago a la contribución del Censico se realizará según al cronograma. Al cronograma que la SUNAT da. Eso lo hará mensualmente. Para eso debemos tener en cuenta el último dígito del RUC. También si tú realizas tu contribución fuera de la fecha establecida, se aplicará a intereses moratorios, las cuales serán calculados por la SUNAT. Obligaciones formales. Dice las personas jurídicas y naturales están obligados a presentar al Censico la declaración anual, según anualmente, ¿no? Y en esa declaración jurada tendrás que, como les dije anteriormente, tendrás que explicar, ¿no? De cuánto ha sido o sea, de cuántas obras has ejecutado, cuáles son los meses que has trabajado y todo eso, ¿no? Si no, también tendrás el descuento debido, el 30% y el 15%, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias, Yulisa. Vamos con John Marcas, el que podrá volver a la exposición desde donde crea conveniente, a fin de que podamos tener ya plasmado mejor las ideas y que no hayamos podido captar en la primera exposición. John Marcas, por favor. ¿Verdad? Doctor, ¿me escuchan? Sí, agrande su presentación. Sí te escuchamos, está bien. Ya, doctor. Ahora voy a hablar sobre las contribuciones al Censico. ¿Se ve bien, no, doctor? Para empezar. Sí, sí. Ya, las contribuciones al Censico. Bueno, para empezar debemos definir qué son las contribuciones y qué es el Censico. Las contribuciones son aquellos tipos de tributo que generan una contraprestación por el pago de la obligación en el contribuyente. Es decir, que por el pago que yo realice al Censico, estos me deben devolver algo
por el pago que yo estoy efectuando. En este caso, el Censico lo que me va a brindar por el pago que yo estoy realizando va a ser las capacitaciones, la formación a todo mi personal en el caso de que yo me dedique a los ámbitos de la construcción. Ahora, el Censico es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, cuya principal finalidad o función es el de brindar capacitaciones, formación a todas aquellas personas o a todos aquellos jóvenes que se dediquen justamente a este ámbito de la construcción, que posteriormente ya veremos a qué se refiere con ámbitos de la construcción. Y las normas aplicables. Las normas legales que sustentan al Censico son las siguientes. Está el decreto legislativo número 145, el cual establece cuáles son los sujetos pasivos, cuál va a ser la tasa que va a pagar con respecto al Censico. Ahora, el decreto supremo 032 también nos establece cuáles son las funciones, cuál es la organización y cuáles son los conceptos básicos del Censico. También está el CIU, sección F, construcción, que nos define básicamente cuáles van a ser las actividades a ser desplegadas por los sujetos pasivos, ya sean personas jurídicas o personas naturales, que van a pagar la contribución al Censico. Y también está el decreto supremo 263/82, que implica que todas las personas naturales o jurídicas que estén afectas a la contribución al Censico van a hacer una declaración jurada anual al Censico para declarar cuáles han sido sus obras, cuánto han pagado por ellas. Y por último tenemos a la ley número 26.485, que establece la tasa imponible a las ganancias que se obtiene por las actividades de la construcción, que actualmente desde 1996 es del 0.2%. Bueno, el sujeto activo. El sujeto activo dentro de la contribución al SENACTI va a ser el Censico, netamente, puesto que para el Censico va a ser todas aquellas contribuciones, todo lo que se recaude en contribuciones va a ir directamente al Censico para que organice capacitaciones, para que brinde formación a los personales de las empresas que justamente pagan esta contribución. Pero el órgano que se va a encargar de recaudar todos estos fondos va a ser la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. A ver, siguiente. En cuanto al sujeto pasivo, el sujeto pasivo van a ser ya sean personas naturales o personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas podemos encontrar empresas de construcción que se dediquen a construir edificios, carreteras, puentes, etcétera. Todo lo que signifique construcción van a ser afectas a esta contribución. Cuando las personas naturales también van a ser afectas, como por ejemplo un gasfitero, un electricista, un albañil va a ser afecto a esta contribución al Censico. Ahora, con respecto a la tasa de la contribución al Censico. La tasa, como ya bien dije, es del 0.2%, que esto es aplicable a todo lo obtenido por las empresas o por la persona jurídica cuando realiza actividades de la construcción y cuando gana dinero por esas actividades de construcción. Pero ahora pasa un fenómeno que significa el fenómeno de la autoconstrucción. Es decir, yo soy albañil, yo construyo mi casa de propia mano, no presto servicio a terceros. ¿Estoy afecto a la contribución al Censico? Obviamente que no, puesto que yo no estoy ganando nada a partir de eso, no me estoy recibiendo nada, sino es una autosatisfacción de necesidades. Ahora, las actividades afectas a la contribución al Censico. Bueno, para definir la construcción, ya hablamos de que todas las construcciones van a estar afectas a la contribución al Censico, pero hay un documento internacional que nos dice qué actividades específicamente de ser desplegadas por los sujetos van a ser afectas o van a tener que pagar la contribución al Censico. Tenemos la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que es el documento que avala esto. Y dentro de ella tenemos en tres grandes grupos, que se dividen en tres grandes grupos. Primero está la construcción de edificios, luego de las obras de ingeniería civil, que tenemos la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, construcción de proyectos y servicio público. También está la construcción de otras obras de ingeniería civil. Dentro del tercer grupo tenemos a las actividades especializadas de construcción, como demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas y de fontanería y otras instalaciones para obras de construcción, terminación y acabado de edificios, otras actividades especializadas en la construcción.
Bueno, si bien podemos analizar todo este tipo de actividades, son las que esencialmente necesita un país, como por ejemplo al momento de construir hospitales, al momento de construir escuelas, etcétera. Se necesita obviamente una capacitación específica para capacitar bien y que estos trabajadores, al ser capacitados, puedan construir mejores obras y que duren un tiempo prolongado. Y bueno, dentro de las obligaciones tributarias que tiene el sujeto pasivo con el CENSICO son las siguientes. Están las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales, que son las más importantes. Las obligaciones formales, como simple formalidad, debemos decir que el sujeto pasivo que se dedica a las actividades de la construcción debe declarar anualmente al CENSICO de cuántas actividades de construcción ha realizado, qué días ha parado, cuánto ha ganado, etcétera. Es una simple formalidad y esto lo hace telemáticamente, es decir, por computadora. Y luego están las obligaciones sustanciales. Está el cumplir del pago de la contribución, pero este es de carácter mensual. Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo una empresa de construcción y entonces un mes construí un edificio, me pagaron tanto por el edificio, digamos 1.000 soles, calcular el 0.2% y declarar mensual, pagar mensual la contribución al CENSICO. Y ahora acá tenemos un caso práctico. Por ejemplo, la empresa constructora del séptimo ciclo B tiene a cargo una plantilla de 20 trabajadores de construcción civil, los cuales obviamente necesitan capacitación. Entonces, se solicita determinar el monto de la contribución al CENSICO para el periodo septiembre de 2016. Entonces, sabemos que desde 1996 la tasa aplicable es del 0.2%. Entonces, la tasa aplicable a todo esto sería el 0.2%. Entonces tenemos las ganancias siguientes: por materiales 35.000, por mano de obra 7.000, por gastos generales 1.000, por dirección técnica 6.000 y otros gastos que también se efectúan en el momento de la construcción son 9.000 soles. Y el total de ingresos sería 58.000. Y a partir de este 58.000 soles tendríamos que aplicarle la tasa del 0.2%, es decir, 116 soles va a ser lo que vas a tener que pagar tú como empresa para que tus trabajadores puedan recibir capacitación, formación en los ámbitos de la construcción, como ya referimos antes. Y eso es todo, doctor. Gracias. Ya, doctor, ya acabé. Vargas, ¿dónde está Erika Vargas? Presente, doctor. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre CENATI y CENSICO en cuanto a la base imponible de esta contribución? Erika Vargas. Erika Vargas. No. Alfani Quispe. Doctor, yo puedo responder. Presente, doctor. Alfani, dígame, Doctor, ¿cuál ¿me es la escucha? diferencia sustancial? Sí. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre CENSICO y CENATI referido a la base imponible? Doctor, que en la CENATI la base imponible está conformada por lo que son las remuneraciones abonadas de cada mes y que esto corresponde a cada personal dedicado a lo que es a la industria, a la instalación, a la reparación y eso. Todo eso sería en lo que es CENATI. Y en lo que es No. en el CENSICO, doctor, en el CENSICO sería la base imponible, lo que mis compañeros han expuesto. Está constituido también por lo que son los ingresos, por concepto de mano de obra, materiales, gastos, utilidad y como en su ejemplo lo puso mi compañero, doctor. Ya, pues, ¿qué? O sea, Claro, también tiene que ver remuneración. ¿No? Por ingresos percibidos. Claro. Le preguntemos a la señorita Stephanie Matamoros. Stephanie Matamoros. ¿Cómo estás, Stephanie? Ya, indícame, Stephanie, la diferencia sustancial en la base imponible CENSICO y CENATI.
Como dijo mi compañera, ¿no, doctor? La base imponible de SENATI está conformada por el monto total de las remuneraciones de los trabajadores que realizan trabajos industriales y PAN, la tasa es del 0,75%. En cambio, en Sensico, la base imponible se determina por el total de los ingresos percibidos o facturados al cliente por materiales, manos de obras, entre otros, y la tasa es de 0,2%, doctor. A ver, muy bien. César Mesa. Doctor, buenas tardes, dígame. ¿Qué tal, César Mesa? César Mesa, ¿cuáles son las obligaciones sustanciales y formales en esta contribución? Obligaciones sustanciales, doctor. Y formales. Son dos. Doctor, sería algo así como la suscripción que tienen las empresas con lo que es la SENATI y el Sensico, doctor. No. A ver, Bonnie. Presente. Presente, doctor. Ya, señorita Bonnie. Señorita Bonnie, ¿cuáles son las obligaciones sustanciales y obligaciones formales en esta contribución? Bueno, las obligaciones, como menciona mi compañera en la sesión, sobre las obligaciones tributarias hay dos, ¿no? Entre la formal y la sustancial. Bueno, en la formal nos habla sobre que se tiene que realizar una declaración anual, una declaración jurada anual. En cambio, a diferencia de la obligación sustancial, es que el pago de estas construcciones es mensual, o sea, es de acuerdo a la facturación, pero se realiza mensual. Esas son las diferencias entre la formal y la sustancial. Muy bien. César Morales. ¿Está César Morales? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Dónde existen las multas? ¿En las obligaciones sustanciales? ¿En las obligaciones formales? ¿En ambos? ¿Dónde existen las multas? ¿No cumples con estas obligaciones? Doctor. ¿En las obligaciones sustanciales o en las obligaciones formales? César. Ya, doctor. Dentro de las obligaciones formales, doctor, ya que dentro de eso puede existir multas, porque va a depender bastante de las declaraciones que va a realizar el Sensico dentro de sus declaraciones juradas. Si no son de cumplimiento, si no se realizan, estarían expuestos a una multa, doctor. O sea, solamente las obligaciones formales. No. Bueno, eso es con respecto a las obligaciones formales. En las obligaciones, en las otras contribuciones, doctor, según el cronograma, que debe hacerse de forma mensual esas aportaciones. También, si no se hace la aportación mensual que debe determinarse para el Sensico, disculpe, doctor, no puedo hablar. También hay una multa. Y entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial y formal? Obligación sustancial y formal. Ya, la obligación Morales. la obligación sustancial, doctor, es de acuerdo a lo que va a ser las contribuciones mensuales, doctor. La formal es el tema de las declaraciones juradas, toda la parte en documental. Muy bien, a ambos hay multas, no se olviden, en ambos hay multas, las sustanciales y las formales. No haces tu declaración jurada, multa, no pagas lo sustancial, tanto más. Sí, doctor, en ambos. Ok. Ya, doctor, gracias. Ok. Yulisa Choque el Agua, ya está exponiendo, ¿no? Ella está exponiendo. Ya. A ver, vamos a preguntar a la señorita Onok. ¿Cuándo existe el nacimiento de la prevención tributaria? Doctor. El nacimiento de la prevención tributaria en Sensico, señorita Onok. Doctor, el nacimiento de la obligación tributaria se da cuando yo me acerco a la SUNAT
primero voy a sacar mi RUC. En ello voy a determinar qué es lo que voy a realizar. Si me voy a dedicar al ámbito del CENSICO, me van a derivar y voy a tener que, de acuerdo a las actividades que realizo, voy a tener que pagar la tasa correspondiente, que es el 0.2%. Nada, ¿o no? A ver, Rosalinda. Rosalinda. Sí, doctor. Nacimiento de la obligación. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en contribución CENSICO? Se daría cuando la persona que va a ser capacitada, doctor, la que va a recibir. No, Rosalinda. Ya, doctor. Los pagos de los ingresos. Ya, vamos, Nati, Diana Jurado. Ya, bueno, el nacimiento, el nacimiento de la obligación contributiva se da origen cuando se percibe los ingresos y también cuando se emite el comprobante de pago de las actividades que realiza. O sea, en esos dos momentos nomás. Cuando emito el comprobante, el otro, y el otro es... Cuando se reciben los ingresos. Ya, entonces, Jonathan Matamoros. Entonces, Jonathan Matamoros. Doctor, la pregunta es, claro, ¿no? ¿Nace con la obligación, doctor, con la que se emite el comprobante de pago, o el otro es con el vencimiento, la cual dijo con el último número del RUC, que es mensual, doctor? Bueno, así es lo que... no, eso tiene otro nombre, Jonathan. No, ese tiene otro nombre. Cuando yo presto los servicios, cuando estamos prestando los servicios en construcción, nace... Es con la que se emite. Pero no se le escuchó nada. ¿A quién? Se cortó. No se le escuchó nada, doctor. Hola. ¿Ya? Ya recién. Ahora sí. A ver, Kelly Tapara. Cuando yo estoy realizando el servicio, ¿nace la obligación tributaria? Doctor, ¿En qué momentos nace la obligación tributaria? Bueno, según lo que he entendido es que se nace la obligación tributaria de contribuir al CENSICO en el momento que se da con la fecha que se emite el comprobante de pago, la factura. También en lo que explicó mi compañera, dijo que en el momento en el que tú vas a percibir una remuneración, ¿no? Es en ese momento donde vas a tener que contribuir 0,2% del percibido mensualmente, doctor. Muy bien, entonces concluimos que solamente dos momentos. Emisión de la factura o cuando me pagan. Ya. Pueden pagarte antes, ¿no? A ver, Jaime López. Jaime. Sujeto activo y sujeto pasivo. Muy bien. Ahí vamos a hablar del sentido lato y sentido amplio del sujeto pasivo, mire, el sujeto activo. En sentido amplio de lo que ustedes han expuesto, y dice que es el Estado y la SUNAT, porque el Estado es quien, el detentor de la obligación, la SUNAT quien administra, pero en sentido restringido es precisamente CENSICO. Ayer habíamos hablado de eso a propósito de Senati. Habíamos dicho que el sujeto activo es Senati. Claro está que es la SUNAT que recibe el dinero, y quien ordena es el Estado, pero en sentido restrictivo exacto es Senati y ahora es CENSICO. Y ahora el otro asunto es que el sujeto pasivo
Y no son los trabajadores, sino son las empresas o personas jurídicas que se dedican a la clasificación CIF también. Para los que han expuesto, ¿qué tipo de personería tiene este CENSICO? ¿Es personería pública? ¿Es privada? ¿Es de gestión privada? ¿Tiene ambos? ¿Cómo es CENSICO a diferencia de SENATI? ¿O son iguales? Es de una institución pública, doctor. Es una institución pública, ¿no? ¿Qué más? Sí, doctor. ¿Doctor? John Marcas. Sí, doctor, ¿Es dígame. pública? ¿Es privada? ¿Cómo es? Es pública, doctor, el manejo es público. Manejo. A diferencia de SENATI, ¿cómo es en todo caso? Ya, la gestión es... A ver, ya habla. Ya, la gestión es pública, doctor. A diferencia de SENATI, que el manejo lo tenía. Claro. ¿Estás de acuerdo, estimado John Marcas? No escuché su participación, doctor, disculpe. No se le escucha bien. Ya, pues es pública, dice, pues es pública, dice. Ah, doctor, sí A es ver, pública. Y la diferencia ok. sustancial que yo encontraría es la rentabilidad que genera, supongo, en la SENATI la administración es privada y por lo tanto genera rentabilidad, y el CENSICO, como al ser pública, no genera rentabilidad. Supongo. A ver, veamos su decreto legislativo 147, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Jóvenes. Sí, doctor. De lectura, John Marcas, el artículo 27. El personal de trabajadores del CENSICO está comprendido en el régimen laboral correspondiente a los trabajadores que prestan servicios para la actividad privada. Bien, jóvenes. Esto de CENSICO también está dentro de la teoría de la política tributaria aplicada en su momento, que han decidido que sea una gestión privada. Es público-privada con gestión a través de los trabajadores, que es la actividad privada. Esto significa que también CENSICO, a lo que ya nos han aprendido el día de ayer en SENATI, es lo mismo. La actividad es privada para la generación de recursos. CENSICO no podría ser diferente a SENATI. Aquí tenemos una institución CENSICO que también realiza actividades para la capacitación en materia de construcción. Y vamos a ver qué más actividad, que en todo caso, si es privado, qué es lo que tenemos como recursos propios, permanentes e intangibles del CENSICO. Como va a tener una gestión privada, el artículo 20 indica pues que, y inciso A o letra A, dice que el producto de aporte que refiere al artículo 21, el artículo 21 habla pues de los aportes que se va del 0.02% de la facturación que por servicios de construcción realicen las empresas, no así de las remuneraciones, sino ya acabamos a las facturas. Ese es uno de sus ingresos. El otro son los que generan sus propias actividades, regalías, originadas por la propiedad intelectual, industrial, actividades creativas, la venta de bienes que produzca. Es decir, una gestión privada que va a buscar también lo que es los réditos y utilidades. También los recursos que le asigna el Tesoro Público. Ahí también una de sus colegas ayer decían, ¿por qué va a recibir, además de sus recursos de los tributos, los recursos que le asigna el Tesoro Público? Claro está que cuando exista pues alguna actividad que el Estado quisiera pues, viabilizar a través de CENSICO, lo va a hacer y va a asignar también esos recursos. Otros ingresos financieros que genere la administración de sus propios bienes y recursos. Pues la capacitación, por ejemplo, no es gratis, ¿no? Ahí se paga, claro, cómodamente, pero se pagan, digamos, los pagos por enseñanza, donaciones legales, subvenciones, etc. Y los recursos
de los estados financieros provienen de sus ingresos propios, los saldos de estos recursos. En todo caso, Censico también tiene esta generación de la actividad o gerencia privada para que puedan, a partir de los recursos tributarios que se les otorgan como persona o sujeto activo para del Estado, puedan generar también alguna rentabilidad que a partir de estos pueda generarse. Igual que Censico, ¿no? Tiene la capacitación y esto es lo que se exige en cuanto a esto de la, digamos, de la actividad que desarrolla Censico, genera recursos, de hecho. Ahora, muy bien, lo que nos falta a ambos que han expuesto al respecto, dice que el objeto y finalidad de Censico es la capacitación ¿en qué? En la construcción. Ya, pues, como decir capacitación en derecho. Pero por el estudio de derecho, digamos. Actividades de la cocina. Capacidad en cocina, capacidad en construcción, la capacitación, etcétera. Es muy genérico. ¿Qué es lo que ofrece Censico? ¿Capacidades en qué? ¿En arquitectura? Construcción. ¿Ingeniería civil? ¿En qué? No, pero construcción es genérico. Yo necesito las puntualizaciones de estas capacitaciones que ofrece Censico. Construcción ¿Qué civil, cosa enseña? doctor. Construcción civil. Sí, uno de ellos es construcción. ¿Qué es la construcción civil, pues? A mejorar, pues. Yo quiero trabajar en construcción, ¿qué debo saber? ¿Qué tendré que...? Ya no quieres estudiar derecho, ya voy a dedicarme a la construcción. Hay un dinero, ya ver, ya. ¿En qué me voy a capacitar? Ándale, ¿qué te vas a capacitar? Maquinarias, buen punto. Manejo de las maquinarias, ¿cierto? Sería ¿Ya? el implemento que debe... ¿En qué me voy a capacitar? Como constructor civil, construcción civil en el... Sí, pero ahorita nosotros estamos diciendo qué cosas va a ofrecer Censico. Y Censico ya ha planteado eso, ya. Censico, ¿qué ofrece? Capacitación en construcción, pero ¿qué temas? Amigos, a ver, ¿qué temas tenemos? Topografía. Topografía. Sobre el vaciado. Dibujo de planos también que enseñan en Censico, doctor. Electricidad. Estudio de suelo, ¿qué sería, doctor? Investigación. Estudio de suelo. Instalaciones eléctricas. ¿Qué más enseña? Sí he visto. De instalaciones también de saneamiento básico, doctor. Instalaciones de saneamiento básico. Vayamos a Yulisa o John Marcas, que nos digan qué es lo que ofrece Censico en Huancavelica, por favor, quiero saber. Arquitectura. ¿Qué es lo que enseña? Geomática, ¿qué es geomática? A ver, John Marcas, ¿qué es lo que ofrece ese? Doctor. Yulisa. Ya, John Marcas, dime. Ya, doctor, ¿qué me preguntaba? No se le oye bien. Ya, dígame. ¿Qué servicios presta Censico? No me digas a la construcción, sino ¿qué servicios? Servicios de el Censico. De instruir al personal, básicamente, doctor, por ejemplo, en ámbitos de la construcción como instalaciones eléctricas, vaciado de columnas, lo que sea, todo lo que tenga que ver con construcción, doctor, básicamente. Es una infinidad. Mira, la formación dice albañilería, encofrado, fierrería, lectura de planos, topografía, geomática, diseño, dibujo, laboratorio de suelos, que es interesante, importante eso, etcétera. Entonces ahí tenemos el dinero que pagan algunas empresas que van directo a estas capacitaciones a la construcción, no podría ser diferente.
Entonces, la diferencia sustancial hemos visto que tiene que ver con la base imponible con Sensico. Muy bien. Creo que eso es todo. En todo caso, ¿cuál es la tasa? ¿Pagan IGB estas empresas, estimados sus expositores? No, doctor. ¿Pagan No, IGB? no, doctor. No. No. ¿Seguro? ¿Quién ha expuesto ahí? El 2% se paga antes del IGB, dice. Antes del IGB se paga el 2%. Sí, Es un doctor. costo. La tasa se aplica antes Tiene que del pagar. IGB. Y entonces tiene que pagar IGB, pues. Pero eso es después, doctor. Antes de que se aplique el IGB, se aplica el 2%, 0.2%. Y después ya viene el IGB. Ajá, sí. Claro, claro. Muy bien, claro, pues son gastos que están realizando en tributos. Ojo que los impuestos, algunos se combinan. Los que se pagan IGB pagan impuesto selectivo al consumo, algunos productos que tengan que ver con agresión a la salud o también al medio ambiente. Además del IGB pagan el impuesto selectivo al consumo, por eso que los vehículos vienen carísimos, las bebidas, etcétera. Igual, en la construcción, toda venta que se dedica a la construcción afecta al IGB, pero el impuesto o la contribución a Sensico se hace antes de. Y creo que eso es todo. Muy bien, jóvenes. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. A ver, Atenia. En el caso que no dan declaración jurada anual, ¿qué sanción tienen? Que no presentan la declaración jurada anual. ¿Qué sanción tiene Marcas o Yulisa? Ya hablamos de que en ambas obligaciones que tiene el sujeto pasivo, tanto en las obligaciones formales como en las otras, se merece una multa, doctor. Va a tener la multa. Tanto para las personas jurídicas y naturales. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? yo también tenía Doctor, ¿puedo aclarar? Bueno, en las personas, leyendo en las personas jurídicas, creo que se paga el 30% de la UIT y en las personas naturales 15% de la UIT. Sí, expuesto. Vale. ¿Estás hablando de la multa? Sí, doctor. Bueno, las tablas que se indican son por varios motivos, ¿no? Hay por no declarar a la fecha, hay por no declarar las declaraciones juradas, sin declararlas mal, declaradas fuera de tiempo, actualizaciones, dos declaraciones, etcétera. Sí, debe haber una tabla que indica las multas. ¿Alguien más ve una aclaración? Muy bien, jóvenes. Entonces, doctor, quería hacerle una pregunta. Doctor. Ya dime Doctor, en el caso Erika Vargas Álvarez. Doctor, en el caso de que sea pagos excesivos, que se haya confundido, ¿este se devuelve? Sí, se devuelve. Sí, se le devuelve. La SUNAT es la encargada, como ente fiscalizador, de hacer la devolución en caso de pago excesivo, se devuelve el monto restante. Pero ¿cómo hay un trámite o qué para que me devuelvan el dinero que he aportado, ¿no? No, si no me equivoco, hay una ley en donde dice que los pagos excesivos tienen que ser devueltos. Eso se llama devolución de pagos indebidos. Exacto. Antes del gobierno de Alan García, había una discusión, ¿no? Cuando uno se demoraba en pagar los tributos, ¿qué nos aplican? La TIM, ¿no? La tasa de interés moratorio.
Y ahora, esta tasa de interés moratorio agravaba nuestros pagos por los días atrasados. Por cada día hay una tasa de interés moratorio y se pasa el ejercicio, se capitalizaba esa tasa de interés y era la nueva base para el siguiente año. Esto empieza a crecer la deuda de manera exponencial. Entonces, Alan García en su gobierno indica que así como uno cuando va a recuperar las deudas, se aplica la TIM, cuando se devuelve debemos pagar la tasa de interés legal, la TIL. Esa tasa de interés legal es la que siempre se cobran para lo que nos tienen que dar sumas de dinero. Por ejemplo, se paga la TIL, ¿no? Cuando me deben, por ejemplo, de remuneraciones, etcétera, y me la pagan fuera de tiempo, más allá del mes o de los días, uno debe reclamar, digamos, la devolución con su respectivo interés moratorio, en todo caso aplicando la TIL, ¿no? Entonces, ahora el Estado no podría quedarse con los dineros. Ahora en este Estado moderno es difícil, todo está sujeto a devolución, ¿no? Los únicos problemas que hoy existen a veces con la virtualidad, así nuestro derecho a devolución está latente, no solamente en tributos, sino en todo aspecto de la guía jurídica, de las transacciones comerciales, es decir, todos están sujetos a devolución. Es decir que hay dos tipos de devolución, ¿no? Pago indebido y pago en exceso, ¿no? O sea, el pago en exceso es el caso que nos dice la señorita, y el pago en exceso, el ejemplo que da su colega, y el pago indebido es que, por ejemplo, yo debí pagar Senati y he pagado Sensico, ¿no? Eso es un pago indebido. Debió ser el código Senati y no Sensico. Y el pago en exceso debió ser 1.000 y pagué 1.500, algo así, ¿no? Entonces ahí hay dos ejemplos de pagos, devolución de pagos. Devolución de pagos por indebido y por exceso. Bien. Bien, Senati y Sensico. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, es suficiente por hoy. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién? Doctor. Ryan, a ver, Ryan. A ver, ya, Fanny primero, las chicas primero, después Ryan. Ya, doctor, ya sabemos que la tasa es el 0.2%. Yo quería saber cuánto es el monto mínimo que se paga en la contribución, ¿no? Debe haber un monto mínimo, doctor. Esa sería mi pregunta. Bueno, doctor, el monto mínimo que se paga en doctor. Ya dime, John. Ya, el monto mínimo que establece la ley es un sol, doctor. Un sol. Un monto que se le saca el 0.2% y llega a un sol, como mínimo. Mínimo es el un sol. Si llega a 70 céntimos, tengo que pagar un sol. Si llega a 0.40 céntimos, tengo que pagar un sol. A ver, o no, ¿es el 0.2%? Doctor. ¿Es el 0.2% o es otro porcentaje? La tasa que o no? La tasa que se aplica es el 0.2%, doctor. Es el Yulisa, 0. ¿está bien? Así es. Yulisa. Sí, doctor. ¿Es el 0.2%, doctor. ¿Es el 0.2% o el 0.02%? El 0.2%, doctor. ¿Cuánto? Pues, sus colegas están diciendo 0.2%, que es muy diferente a lo que está diciendo. 0.02%, doctor. Pero es el 0.02%. Sí. 0.02%, doctor. Es el 0.02%. Por eso que el monto mínimo es un sol. En todo caso, acá no hay otros montos que como en Sensico menos de 20 trabajadores, no es simplemente yo facturo. Y si en un mes no tengo facturación, ¿se paga el sol? No, nada. No, doctor. No se paga. No se paga nada, doctor. Ah, claro, pero no se paga porque no ha nacido la obligación.
tributaria. La base es para que no paguemos el Cencico cuando no existe facturación, es que no nació la obligación tributaria. No existe facturación menos el pago. Ni siquiera la promesa de pago, porque no hay nada. Entonces, no se paga cuando simplemente se para la construcción o las actividades de construcción. Otra pregunta y nos vamos. Doctor, una pregunta tenía. Ya. Brian. Doctor, ¿me escucha una pregunta? Ya, Brian, vamos. Doctor, acerca de la declaración jurada, ¿hay fechas para presentar la declaración jurada o se puede presentar en cualquier día del año? Antes tenía fecha, compañero, pero ahora con lo virtual que ha, digamos, dado la posibilidad de presentar los 360 días del día, del año, mejor dicho, y las 24 horas del día. Ok, siempre la SUNAT ha establecido cronograma de pago, si no, no habría. ¿Cómo te multo si no cumples con la obligación formal o sustancial? ¿Cómo hago? Ojo, que la exigibilidad es otra fecha al nacimiento de la obligación tributaria, es diferente. La exigibilidad se da cuando la SUNAT te dice, hasta hoy día tienes para declarar, mañana ya es exigible, cualquier incluso. Entonces, la exigibilidad es diferente al nacimiento de la obligación tributaria. Nace, pero la exigibilidad del pago es generalmente 12 días después del mes siguiente. Y para eso la SUNAT establece los cronogramas. Y si no hubiera cronogramas, como ahora por la pandemia, ha establecido nuevas formas de cumplir con las obligaciones formales y sustanciales. ¿Alguien de ustedes sabe qué requisitos hay para postular a Cencico? Tengo que tener primaria, secundaria, universidad, libre, edad. ¿Qué es lo que se necesita para ir y irme a inscribir a Cencico? ¿Alguien sabe? Y luego... No tengo requisitos de primaria ni de secundaria, doctor. ¿Seguro? Doctor, yo creo que te pidan secundaria completa porque si bien es el CICO es un instituto técnico. Instituto técnico. Entonces, ¿qué necesitan? Secundaria completa. No, pero no lo lancen así, pues. Tienen que tener base ustedes. Erika Vargas. John. Sí, doctor. Bueno, Yulisa. yo leí. Sí, doctor, Pues. Necesito saber qué requisitos tengo para entrar a Cencico. Ayer nos olvidamos de preguntarle a estos jóvenes. Bueno, doctor, como principal requisito sería presentar las boletas de notas de haber aprobado secundaria completa, supongo, para poder acceder a los servicios. No, suponemos, no. Ajá, sí, doctor, es requisito. Secundaria completa como mínimo. Nada, no, como mínimo, o sea que todos los que trabajan en construcción, al menos hayan terminado la secundaria. Sí, ¿no? Doctor. Sí. ¿Seguro? Doctor, al menos Doctor, pero... Dime. Sí te pido un requisito de secundaria completa, doctor. Doctor, pero yo también he visto, aparte de lo que es de... Sí, te estoy escuchando. Doctor, yo también por lo que he podido ver, doctor, en el Cencico no tan solo reciben a personas con secundaria completa, claro, también es un requisito, pero también a profesionales, doctor, que hayan sido egresados y ellos quieren, por ejemplo, presentan su título de graduado, egresado, así, para que posteriormente obtengan un grado más de doctor, para su carrera, así. Para que complementen. Entonces, doctor. digamos que
Entonces lo que va a pasar es que según la carrera o la capacitación a donde yo postule, necesito algunos requisitos. Así es, doctor. ¿Qué es la geodesia y topografía? Por ejemplo, ¿qué es la geodesia y topografía? Es lo que enseñan estos señores de CENSICO. No sé si acá en Huancavelica ofrecen esos servicios, pero ustedes al menos habrán ido a darse una vueltita por CENSICO, ¿no? ¿No, Yulisa y Marcas, o son estrictos en su cuarentena ustedes? No Siempre se estoy respeta la cuarentena. no estoy en Huancavelica, doctor, estoy lejos. ¿Dónde estás, Yulisa? Doctor, ¿Dónde Lircay, estás? doctor, Angaraes. En Anangaraes, doctor, Lircay. Estás lejos. Sí, doctor. Ah, por eso que no. Acá hay algo interesante, vamos a ver. Bien, jóvenes. Uy. Bien, jóvenes, me parece que ya hemos concluido y gracias por su atención. Ahí tenemos Senati, CENSICO, dos contribuciones importantes que aporta ya la actividad privada y a propósito de eso se traslada una gestión privada en ambos para poder, además de los tributos, generar más rentabilidad. Esa es la idea de los tributos. Me parece que los municipios, los gobiernos locales, regionales, no deben ser un ente solamente de una gestión pública que gasta, y encima no gastan todo, ¿no? Y peor es eso, ¿no? Deberían, a partir de ese dinero, deberían generar más utilidades, ¿no? Más rentabilidad y bueno, y que esto sea mejor, ¿no? Y me parece que CENSICO y Senati han avanzado en eso y así debería ser la idea, ¿no? Para eso estudian derecho tributario, no solamente para saber los cálculos, no saber que no es el 0.02, sino el 0.02. Entre esas cosas y tienen, además de eso, las ideas para fomentar la investigación y también nuevas normas o nuevas formas de administración del Estado a través de estos estudios. Buenas tardes, jóvenes. Siempre ha sido un gusto con ustedes discutir algunas cosas que tomemos. No se desanimen, sigamos, vamos a terminar ya. Ojo, está a puertas de subir su video, ¿ya? Vamos a publicarlo en YouTube y todos. ¿O por ahí lo van a subir? No. Ya, entonces, mándenme adjunto que no me dan el derecho de uso en todo caso. Manden su ahí, su aviso. El presente trabajo no da derecho de uso sin el permiso de su autor. No sé. Ustedes son abogados. Si no hay nada de eso, yo lo subo. Bien, jóvenes. Buenas tardes. Chao. Feliz 28. Buenas tardes, doctor. Qué feliz. Chao. 28. Chao. Chao, doctor. Chao, ja.